Capítulo 7. La medicina no es una matemática. El médico es un ser humano como todos, que se formó en las aulas y los hospitales, atendiendo múltiples casos bajo la supervisión de otros profesionales. Sigue el orden de las cosas según los avances científicos en el ramo y obedece a protocolos previamente establecidos. Pero la medicina también es un arte y por lo tanto no es una ciencia exacta ni estable. De ahí que mucho se difunde este dicho que dice que la medicina no es una matemática y que en salud nunca está dicha la última palabra. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que la medicina se esfuerza cada día por solucionar los desperfectos de una máquina que no la inventó el hombre, sino un ser superior, y es justamente ese ser el que la conoce a plenitud y sabe sus funciones y fallas. Pero el médico se entrega tanto a su labor que lucha por darle vida y salud a ese aparato tan complicado, objeto de su estudio y su misión. Muchas veces sufre cuando se ve fracasado su intento de hacer vivir a su paciente más allá de lo funcionalmente permitido. Las fallas o fracasos de la ciencia, por lo tanto, se dan por estos complicados sistemas y por cosas menores, como la llamada negligencia médica o error involuntario. Pero también por el complicado lenguaje utilizado por profesionales que dificulta el entendimiento con sus pacientes. Los patrones culturales de cada etnia que no permite una comprensión de las cosas en el momento de la consulta o el mismo proceso de tratamiento y control de una enfermedad. Voy a compartir con ustedes algunos ejemplos y anécdotas. Mis años de experiencia están cargados de hechos que hoy la difundo para ayudar a estudiantes y profesionales de la salud, pero también a personas comunes. El ALCA. Cierto día una familia llega a un establecimiento de salud solicitando atención de emergencia para un niño que había supuestamente consumido una sustancia química fuerte conocida como ALCA. El menor no presentaba ningún síntoma ni signo de alarma, pero el personal de salud pregunta a los familiares por la composición o características de la sustancia y no logran establecer el peligro o inocuidad del producto, por lo que en cumplimiento de los protocolos hacen la referencia inmediata del menor a un establecimiento de mayor capacidad a 2 horas de distancia. En el referido lugar los profesionales hacen la misma pregunta: ¿qué es el ALCA? Y la respuesta fue la misma: es un remedio para los malos aires. Mientras tanto, el niño seguía estable y sin síntomas. Pero siguiendo el mismo protocolo de acción frente a envenenamientos, el médico responsable hizo la transferencia del caso al establecimiento del siguiente nivel de atención, que en este caso era ya el hospital regional. Los familiares estaban fastidiados con las mismas actitudes y empezaban a entender que los profesionales desconocían estos casos. Más crecía su temor porque el niño presentara algún riesgo en cualquier momento, pero obedecieron las órdenes y siguieron el viaje hasta la ciudad. Una vez en el nosocomio y con las órdenes referidas, volvieron a escuchar la misma pregunta: ¿qué es el ALCA? Mientras que al niño ya le habían aplicado una vía en cumplimiento a los protocolos de atención en la sala de emergencias. Los familiares trataron de explicar una vez más las características del contenido, pero desconocían la composición química, al igual que los profesionales de la salud, quienes pedían el frasco con el contenido para poder entender con claridad el riesgo o inocuidad del líquido. Habiendo transcurrido ya más de 4 horas desde el consumo de la sustancia y no habiendo presentado algún síntoma de riesgo, los familiares, hartos de las preguntas y dudas, pidieron alta voluntaria para que puedan retirar al niño del hospital. Los médicos negaron tal petición debido a que se tenía que cumplir el protocolo de observación por el tiempo requerido, hasta que la insistencia de los familiares terminó por obligar a los médicos a entregar el alta voluntaria, en cuyo documento le liberaba de toda responsabilidad frente a los riesgos que pudiera presentar el niño. Siendo ya horas de la noche, retornaron hasta la sierra afrontando todos los riesgos y la necesidad de alimento debido a que no estaban preparados para tal viaje. El ALCA es un líquido que usan los campesinos en ciertas regiones del mundo para curar ciertas inflamaciones de manera tópica. También la usan para curarse de algunos males impuestos por ellos mismos bajo sus creencias folclóricas. Se desconoce su composición química, pero ellos mismos creen que al consumirlo puede producir un envenenamiento y por esa razón recurrieron al puesto de salud enterados del consumo por parte del niño. Obligado a usar sonda.
Cierta vez, un primo mío había sufrido un accidente cuando manejaba su motocicleta y fue atendido en un hospital de apoyo, luego referido al hospital regional, donde lo tuvieron que internar de urgencia. Yo mismo fui a verlo porque me avisaron que estaba sin familia en el nosocomio. El diagnóstico médico fue de traumatismo vértebromedular, un caso que compromete a la columna vertebral cuyos pronósticos casi siempre son de temer. Los médicos de turno sugerían una operación porque tenía una vértebra rajada, es decir, un hueso se había desprendido parcialmente. Sin embargo, aseguraban que en el hospital no contaban con el instrumental necesario, por lo que sugerían un traslado a un establecimiento de la ciudad capital, donde sí tenían todo lo necesario. No habiendo dinero para tal viaje o estadía de los familiares, optamos por que se opere en una clínica local donde cobraban un precio inaccesible para nuestra capacidad económica. Fue así que entramos a una verdadera incertidumbre sobre el caso. En medio de ese trance, el enfermo se dio cuenta que no podía orinar y les comunicó a las enfermeras de turno, las que tomaron nota de lo ocurrido. Esto fue motivo para que los médicos ordenaran la aplicación de una sonda vesical a fin de evitar complicaciones en las vías urinarias y aseguraban que era un signo que indicaba lesiones a la médula espinal, con compromiso al sistema nervioso, pudiendo quedar disválido si no se operaba. Viendo que el enfermo estaba muy bien de salud, recuperado, no sentía dolor, comía normalmente y caminaba, mis otros primos decidieron pedir la alta voluntaria con el fin de evitar mayores gastos. Por supuesto que esto fue rechazado en primera intención y más bien los médicos explicaron los graves riesgos que el enfermo afrontaría a su salida del hospital sin haberse operado. Yo por mi parte, y conociendo la magnitud del problema, también sugería lo mismo. Mientras tanto, el enfermo seguía con la sonda. Pasaban los días y los médicos hasta amenazaban a los familiares con denunciarlos ante la fiscalía por exigir la alta voluntaria pese a tremendos riesgos. Pero cierto día, mientras yo estuve de viaje, mis otros primos y familiares habían inventado la gran fuga y lo lograron. Esa tarde, a la hora de visitas, cuando las enfermeras estaban entretenidas, el enfermo fue vestido con ropa normal, se colocó la bolsa recolectora de orina bajo la chompa, tomó una bolsa con cosas y salió de la sala de hospitalización, burlando la vigilancia que la tomó como si fuera un familiar. Pasó por varios controles y hasta que llegó a la puerta principal, donde cruzó sin mayores problemas. Junto con el familiar abordaron un taxi rumbo a la casa y desde allí me llamaron pidiendo que le sacara la sonda. Y yo, preso de la sorpresa y conociendo tales riesgos, le volví a reprochar por su actitud, pero igual, me fui a verlos. Lo pensé mucho, explicándole las posibles consecuencias, pero acordamos que si el caso lo requería, yo volvería a colocar la sonda. La sorpresa más grande fue cuando el enfermo fue a los servicios higiénicos y se dio cuenta que orinaba con toda normalidad y sin mayores problemas. Al preguntarle entonces qué pasó en el hospital, el hombre contestó que las enfermeras le obligaban a mantener reposo absoluto, moverse muy poco para no empeorar la fractura de la vértebra y orinar en un vacín ahí nomás en la cama. Esto, según aseguraba, le causaba vergüenza y nerviosismo que al parecer inhibía las ganas de orinar y se detenía todo. En los siguientes días recurrimos a clínicas particulares y hasta un centro quiropráctico, donde todos coincidían en que el paciente debe ser operado, pero no habiendo dinero, optamos por dejarlo así. Han pasado más de 8 años y el hombre sigue su vida normal, se dedica a manejar vehículos menores y lo pasa mucho tiempo sentado al volante. No se ha vuelto a hacer radiografía ni ha tenido alguna consulta por este caso, lo que hace entender que el hueso se ha soldado por sí solo y por su juventud no le causa mayores problemas. Esto demuestra una falla, confusión o negligencia médica al no someterle al enfermo a otras pruebas para constatar que realmente la dificultad para orinar era o no la consecuencia del accidente. Tomar junto con la comida. Esta frase muy típica en las recetas médicas no podía faltar en la de una mujer que acudió a una consulta particular por ciertas dolencias. El médico tratante puso esta frase y la recomendó que tiene que cumplir con las indicaciones de rigor si quiere sanarse y luego regresar a control dentro de una semana. La mujer acudió a mis servicios presentando dolores estomacales luego de tomar el referido medicamento. Cuando yo le pregunto por el nombre del producto me enseñó la receta, pero recalcó que dejó de tomarlo debido al mal sabor que el producto le dejaba a la comida. Luego de quedarme en silencio por un rato meditando sobre esto, le pregunté cómo es que la probaba el sabor si el medicamento estaba encapsulado.
La respuesta me dejó más que perplejo cuando me dijo que desarmaba la cápsula y el polvo la aplicaba al plato de comida. No cura aquel que tiene tantos títulos. Esta frase suena por demás insultante y despectiva contra la ciencia médica y contra el conocimiento mismo, pero encierra una gran verdad que cierta vez se manifestó frente a mí en un caso que a continuación se los cuento. En el mismo lugar donde yo nací y bajo las mismas condiciones, también nació un niño a quien yo respetaba como primo, debido a que nuestros padres se trataban así como familia cercana. Aunque no llevábamos el mismo apellido, pero sí había una consanguinidad por parte de la madre de mi padre. La diferencia con el muchacho era que sus padres sí tenían mayores posibilidades económicas o condiciones mucho más apropiadas como para ayudarlos a seguir estudios. Contaban con una casa en el distrito capital y mucho más ganado y terrenos que mis padres. Mi primo no estudió en el mismo colegio mío, sino justamente en el distrito, mientras que yo a las justas logré estudiar el primer grado de secundaria y luego este nivel educativo fue clausurado por falta de alumnos. Yo perdí 2 años o algo más para luego migrar a la ciudad, donde pude seguirlo contra todas las dificultades. Cierta vez supe que mi primo había ingresado a la universidad para estudiar medicina humana, y por supuesto fue muy grato saber esto, debido a que sería el primer paisano en superar los obstáculos e ingresar a una carrera del más alto nivel. Pero también se sabía que sus padres atravesaban por una crisis económica como producto de los gastos durante todo aquel tiempo. Yo había terminado una carrera como técnico y regresé a nuestro pueblo, donde pude trabajar en el puesto de salud que por aquel tiempo fue cerrado por el Estado debido a una crisis económica que atravesaba el país. Pasaron algunos años cuando yo ya había dejado la zona y me trasladé a otra comunidad donde existían grandes necesidades de salud. Con mucha alegría recibí la grata noticia que mi primo había llegado a nuestro pueblo para trabajar en el puesto de salud, en cumplimiento a un requisito que les exige el Estado a los médicos recién graduados sobre servicios en zonas rurales por el espacio de 1 año. Era el primer médico en el establecimiento y por supuesto que fue muy bien recibido y respetado por los paisanos, quienes también se llenaron de orgullo. Lo cierto es que con él nunca habíamos conversado desde nuestro nacimiento y muy pocas veces pudimos vernos. La comunidad donde yo trabajaba pertenecía a la jurisdicción del mismo puesto de salud y por lo tanto yo sabía que en cualquier momento llegaríamos a coordinar acciones de trabajo conjunto a favor de todos estos pueblos. Pero oh, sorpresa. Cierto día por la mañana, cuando yo estuve haciendo higiene en la sala de espera de mi humilde establecimiento, lo vi desmontar de un caballo afuera en el patio. Me llené de alegría al verlo y corrí para saludarlo y hacerlo pasar. «Hola, ¿cómo estás?», le dije mientras le ayudaba a pasar sus cosas hacia adentro. En su mirada no pude notar ninguna amabilidad, más al contrario, tenía un aire desafiante y de superioridad. Cruzó la vieja puerta de madera sin decir palabra alguna y se sentó sobre una banca en la sala con gestos de rencor. «He sabido que tú estás atendiendo a los enfermos por estos lugares», me dijo con desprecio. «Ya me has mandado muchos intoxicados», prosiguió. «Supongo que sabes que yo soy el médico jefe del establecimiento», sentenció. «Lo sé y te felicito», le contesté. Y pareció que esto de tratarle como de igual no le gustaba nada, pero no podía tratarle de usted, y eso era lo que al parecer quería como para alimentar su ego de sentirse muy superior, que en efecto lo era profesionalmente. «Debería denunciarte por entorpecer mi trabajo, pero también considero que mis padres han pedido favores a todos para ayudarme a estudiar», agregó mirándome con el mismo desprecio, pero siendo consciente de su condición anterior. «Soy técnico», le expliqué en tono de humillación, «y he sido entrenado por médicos para enfrentar las emergencias y urgencias en estas comunidades olvidadas». «Entonces me vas a cumplir una misión», dijo con tono de un jefe de alto rango. «¿Cuál será?», le pregunté. «Vas a elaborar una relación de todas las mujeres embarazadas de la zona y me lo tienes listo para dentro de 15 días que yo regresaré, porque me lo está pidiendo el Ministerio de Salud», sentenció. «Lo cumpliré mucho antes de ese plazo», le contesté con el mismo tono de humillación que parecía hacerle sentir paz en medio de su rencor. «Bueno, hoy he venido a atender aquí», dijo ya más calmado, y exigió las comodidades necesarias. Yo fui contratado por la comunidad para enfrentar una epidemia que estaba produciendo la muerte de algunas personas y que el Ministerio de Salud le negó apoyo alguno. El local era una construcción rústica ubicada en el extremo de una construcción más grande, que lo usaban para reuniones sociales junto a un río y entre unos arbustos.
Los pisos eran de tierra y los muebles de madera, una camilla hecha de paja con forro de costales de nylon sobre unos palos labrados. Solo contaba con una mesa y algunas sillas del mismo material. Yo llegué a ese lugar un día y puse en acción todo un trabajo con las comunidades vecinas, apoyado por médicos de un hospital cercano que funcionaba con capitales privados frente al abandono del Estado. Presentar estos materiales a un gran médico con aires de una superioridad muy refinada era de avergonzarse, pero no encontré otra manera y tuve que hacerlo. El profesional de la medicina miró con desprecio a los muebles, pero igual sacó sus equipos, la puso sobre la mesa y tomó asiento sobre la vieja silla, tomándolo como su consultorio. No cruzamos palabra alguna y más bien yo salí al patio como para sentirme cómodo buscando disminuir el impacto de la humillación y desprecio. Como era de costumbre, al poco rato empezaron a llegar los campesinos en busca de mis servicios y por supuesto que lo primero que yo les decía era que no les podía atender. «Hoy está aquí el doctor», les contestaba. «Él es el profesional idóneo y de un nivel mucho más superior que garantiza la curación de sus enfermedades. Yo no puedo atenderles hoy día». El joven médico se ponía de pie como para que lo vean y la invitaba a pasar, pero la respuesta de la gente era la misma. «Yo quiero que me atienda usted», me decían, exigiendo mis servicios. «Él es un médico», le contestaba yo, «entiéndanme. Hoy día no les puedo atender». «Entonces regresaré más tarde o mañana», decían, y se retiraba. Solo 2 personas aceptaron ser atendidos por el médico después de una explicación. Siendo ya la hora de almorzar, yo no sabía qué hacer. Debido a que normalmente acostumbraba a cocinar mis propios alimentos porque no había restaurantes, era una zona rural. Si el médico hubiese tenido un poco de humildad, entonces tal vez hubiésemos compartido mis costumbres y hubiésemos comido juntos como primos y paisanos. Pero así dejé pasar las horas hasta que una señora le colmó la paciencia, cuando una vez más y en su presencia solicitó mis servicios. Al escuchar la misma respuesta, lo miró con el mismo desprecio que él hizo conmigo y salió por la puerta diciendo que regresaría más tarde. El médico guardó sus cosas en una mochila y pidió al dueño del caballo que lo prepare para el regreso. Luego cruzó la vieja puerta de madera. Me miró como avergonzado y se despidió con un simple «Nos vemos». Aquella tarde me puse a preparar mis alimentos a solas, como de costumbre, y meditaba sobre mi triste realidad. Tal vez mi fracaso o mi condición de pobreza al no poder ser un médico. Pero también pensaba sobre el complejo de superioridad de mi primo. Cuánta diferencia sentía al ser un profesional. Entonces volví a dibujarse en mi mente las imágenes de confianza que me brindaban las personas, como que esto valía 1000 veces más que un título universitario. Fueron tantos los médicos que me apoyaron, me entrenaron, me llevaban a sus consultorios y centros de atención, me daban ánimos para enfrentar los tantos problemas de salud de los pueblos, pero fue mi mismo primo que me humilló con su desprecio. Por un momento pensé en dejarlo todo y volver a la ciudad para una vez más luchar por ingresar a tal carrera, como para demostrar que también puedo, pero algo me decía que no se trata de competencias académicas, y entonces seguí con mi rutina. Al siguiente día yo empecé con la búsqueda de las mujeres embarazadas en cumplimiento a mi compromiso con el doctor. Mucho antes de esos 15 días ya tenía toda la relación y esperaba su regreso como para hacerle sentir contento, pero nunca volvió. Yo seguía atendiendo a los enfermos día y noche dentro y fuera de la comunidad por lugares lejanos. Como de costumbre en uno de esos viajes a la ciudad, fui a la Facultad de Medicina y me compré un libro sobre fisiopatología. En el prefacio el autor, que era un médico argentino, decía una frase muy importante: «No cura aquel que tiene tantos títulos, sino aquel que tiene la confianza de las gentes». Estas palabras leídas sonaron como un grito de triunfo y de consuelo dentro de mí. Un rayo que terminó en un solo instante con todos los sentimientos de humillación que hasta ahí me atormentaban. Cierto día, mientras yo caminaba por un trecho de subida con dirección a la casa de mis padres, volví a encontrar al gran médico. Montando un caballo y un hombre amigo mío llevaba al animal jalando con la soga como si el jinete no hubiese sabido montar o fuese un ser de tanta delicadez, pero a su vez de un valor insuperable. Lo saludé con la amabilidad y el respeto de siempre, pero este ser superior no contestó mi saludo y más bien volvió a mirarme otra vez con desprecio. Entonces me prometí a mí mismo nunca más tratarlo con respeto. Posteriormente, y una sola vez lo vi a lo lejos, cuando salía de la casa de sus padres hasta el pueblo por un camino de subida montando un caballo, jalado por un sobrino suyo. Me llené de asombro al entender que este hombre cambió tanto
que hasta no podía caminar como antes, ni sabía manejar un caballo. Me contaban que todos los días hacía esto de ida y de regreso desde su casa hasta el puesto de salud. Mi primo culminó el año exigido por el Estado y luego desapareció de nuestro pueblo. Han pasado muchos años y hace poco he sabido que ahora es un especialista jefe de un departamento de medicina en uno de los hospitales más grandes de la ciudad. Yo he regresado a mi pueblo para atender los múltiples casos de salud que hasta hoy el Estado no logra resolverlos, pero mi primo, con su alto nivel profesional, nunca ha hecho nada por ayudar a la comunidad donde nació un día y aún vive gran parte de su familia. Espero que este suceso valga la reflexión de muchos jóvenes que llegan a ser grandes habiendo salido desde lo más bajo. Todos tenemos una deuda moral con nuestra tierra natal y que debemos subsanarla luchando por su desarrollo y cubriendo sus necesidades mediante nuestras capacidades y conocimientos. Dos meses durmiendo. Cierto día fui solicitado por un señor a quien conocía mucho tiempo atrás y que atendía a su familia en varias oportunidades. Su esposa era una mujer muy gorda y grande que al no poder caminar siempre andaba sobre un caballo. Aquel día, después de varios años, yo regresé a la comunidad donde antes trabajé y por supuesto que mis clientes volvieron a usar mis servicios. El hombre llegó a mi establecimiento y me dijo que su esposa tenía mucho sueño. Dormía día y noche y que no podía levantarse porque se sentía muy debilitada. Como de costumbre yo le dije que iré a tal hora debido a que en ese momento estuve atendiendo a otros casos. En horas de la tarde de aquel mismo día, me apersoné al domicilio de la mujer enferma y cuando entré al dormitorio la encontré justo con aquella decadencia que casi no podía hablar. Lentamente movía los párpados para mirar y tenía un acento que parecía moribunda. Le ayudaron a incorporarse y la sujetaban para que no vuelva a caer sobre la cama. Las preguntas de rigor en un examen clínico no me daban respuestas lógicas. 2 meses en aquel estado, no tenía dolor ni fiebre como para sospechar un problema infeccioso. No había signos de anemia, la mujer tenía mucho hambre, comía, orinaba y su digestión era normal. Estuve a punto de decir que no puedo entender esta situación y sería el primer caso en todo mi tiempo de trabajo que no podría encontrar ni una sola pista que me pueda llevar a algún caso sospechoso. En esos casos es mejor decir a los familiares que el enfermo debe ser referido a otro establecimiento para su atención con algún especialista. Me puse en silencio como buscando una razón perdida dentro de mis conocimientos o experiencias. Los familiares esperaban de mí alguna solución o una orientación bien clara, como siempre lo hacía. Hasta que por fin apareció en mi mente una pregunta que se lo hice de inmediato. ¿Qué estuvo tomando en estos últimos días? Lo estuvimos llevando a un curandero, dijo el hombre, y nos recomendó darle este jarabe, agregó. Sacó el frasco de entre unas cajas al costado de su cama y me mostró. Ah, era esto, le contesté con cierta sorpresa y ya más tranquilo. Se trataba de un medicamento multivitamínico que además contiene una sustancia llamada ciproheptadina, la cual produce sueño en la mayoría de personas que la consumen. El curandero le había recomendado tal producto porque, según su diagnóstico, la mujer sufría de una gran debilidad general por falta de vitaminas. Es muy común estos incidentes en las zonas rurales, donde los curanderos realizan este tipo de confusiones al no saber el proceso de la enfermedad ni la acción de los medicamentos. Pero había una sorpresa más grande. El hombre sacó de por allá otro frasco del mismo producto, pero ya vacío, y aseguró que ya se había consumido 2 jarabes del mismo producto porque así le recomendó el curandero. El único remedio para que salga de este grave estado es que dejen de darle este producto, les dije a todos, y luego le expliqué los efectos del compuesto. En la medicina moderna, un medicamento también puede producir síntomas de enfermedad cuando no se utiliza adecuadamente.